Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad dentro de la Carpa de la Palabra en el marco de la Semana Negra de Gijón. Ya sabéis que esto es un no parar y que una cosa sigue a la otra y bueno, pues ahí estamos. Esta cosa que sigue a la anterior, es decir, esta cosa otra, es una de las cosas, yo creo, que al menos a mí más ilusión me hace presentar y en la que más a gusto me voy a encontrar, y espero que vosotros también lo disfrutéis, porque para mí es un auténtico placer y un honor estar compartiendo espacio con Mariano Antolín Rato. Pues que no puede abrir, espera un segundo, que no puede abrir la botella, se muere de sed. Vamos a ver. No, es que hay un trozo de hielo. Sí, que... Bueno, como iba diciendo antes de que tuviéramos que pelearnos con la nueva era glacial, tengo el honor, el inmenso honor y el placer de estar compartiendo este espacio de la Carpa de la Palabra con Mariano Antolín Rato. Yo tengo más honor, eres más importante que tú que yo. No. Es como estáis comprobando, si lo podéis oír, es un hombre de una humildad y una proximidad absoluta, que está diciendo que soy yo más importante que él, y la verdad que no. La verdad que él ha tenido mucha importancia también en mi formación como escritor, en mi formación como lector, en mi formación como este servidor que está delante vuestro, y básicamente porque se trata no solo de uno de los mayores y más grandes traductores que ha tenido el mundo editorial español, alguien que, entre otros idiomas, italiano, francés, pero sobre todo en su labor traductora del inglés, nos ha dado a conocer a los grandes clásicos de la literatura americana y anglosajona del siglo XX, y los más difíciles, yo creo, muchas veces de traducir, gente que yo pensaba ingenuamente que era prácticamente intraducible, como William Burroughs, sin ir más lejos, cuyas traducciones son absolutamente canónicas. Déjame interrumpirte. Sí. Yo también creía... ¿Y esto no funciona? Sí, pero me parece que tendrás que cogerlo. Ahí, eso es. Ahí, perfecto. No, yo creía también que eran intraducibles hasta que te pones a ello, quiero decirte. Para ponerte concretamente en William Burroughs, no solamente era conocimiento del inglés, sino conocimiento del lenguaje, de los bajos fondos que se utilizaban en España, concretamente en Madrid, que es donde los que yo conozco, y sobre todo en una época que son los años 40, 50, es decir, con un lenguaje que prácticamente ha desaparecido. Y tuve que investigar. Yo siempre opino una cosa que me dijo Moncho Alpuente, no sé si sabéis quién es, un famoso periodista y músico. Me acuerdo una vez, Moncho, que decía que una de las ventajas de utilizar drogas es que te ponía en contacto con otro mundo, un mundo que desde luego en mi caso, si no me drogase, no lo hubiese conocido, puesto que sería pues probablemente pues catedrático de la universidad, para eso estaba, pero sin embargo esto me permitió escapar realmente, y una de las razones fue la traducción. Pues una cosa más que tenemos que agradecerle al buen uso de las drogas, insisto, el buen uso, pero que hay que agradecerle a las drogas, es que nos permitiera que Mariano Antolín Rato, en lugar de convertirse en un aburrido académico, en un profesor de universidad, siguiera siendo un traductor maravilloso de autores como Jack Kerouac, Scott Fitzgerald, Faulkner, el propio William Burroughs, Bret Easton Ellis, Douglas Coupland, lo más florido, yo creo, de la literatura estadounidense contemporánea de los últimos años, las últimas años del siglo XX, pero no solo es y ha sido un grandísimo traductor que, si no recuerdo mal, en el año 2014 fue galardonado con el Premio Nacional de Traducción, muy merecidamente, sí, sino que también él mismo, sí, obviamente, se ha convertido... Fue
una gran sorpresa. Porque... Pero vamos, te sorprendería a ti, porque a los demás nos parecía que ya iban tardando. No, porque fíjate tú, la sorpresa fue cuando uno de los miembros del jurado, una miembra, me comentó cuál fue el voto decisivo. Y el voto decisivo para darme el premio fue el miembro del jurado que era académico de la lengua española. Y era la razón que él adujo y que motivó a que me votasen todos, fue que en realidad había introducido términos al español que no existían. Por ejemplo, yonki. Para la palabra yonki no existía, no se utilizaba. O sea, se decía morfinómano, que no es lo mismo, etc. Y yo recuerdo que la primera versión de yonki de William Burroughs, dudándolo, en la portada trae escrito en inglés yonki, junkie escrito, y debajo yonki, porque lo dudaba que la gente al final se lo acabase sabiendo. Y resulta que esa palabra, o por ejemplo, yo que sé, adosados, por ejemplo, yo no lo sabía, pero me costó encontrar el término, y resulta que era la primera vez que se utilizó adosados, era en una traducción mía. Y entonces esos son... Un académico realmente decidió que era un creador del lenguaje española. Y lo eras, obviamente. Y lo eras y lo has sido, no solo, insisto, como magnífico traductor de obras importantísimas y muchas de ellas, como digo, muy difíciles de trasladar a un idioma ajeno, sino también como escritor. Tú mismo desde los inicios comenzaste una labor literaria atípica en nuestro país, muy sorprendente, muy relacionada con ese mismo universo psicodélico, con la modernidad, con la introducción de conceptos y de ideas nuevas, con un estilo completamente arrollador, experimental, que casi nadie, yo diría casi que eras tú el auténtico pionero e introductor de este tipo de narrativa experimental, sincopada, que jugaba con el lenguaje, también con el formato gráfico de la página, en fin, una serie de innovaciones que estábamos relativamente acostumbrados en ver en algunos autores del mundo anglosajón o incluso del mundo francés, pero que en España eran completamente inusuales, y sobre todo también por su acercamiento a determinados géneros muy mal vistos en aquella época, como era la ciencia ficción, que sin embargo tú desde el principio reivindicaste como la literatura realista del siglo XX. Es que lo sigo pensando. O sea, esta novela, que es mi última novela, de la que vamos a hablar también ahora a continuación, pues se considera una novela de fantasía y ciencia ficción. El hecho concreto es que está finalista para el premio que da la Semana Negra de ciencia ficción y fantasía. Y yo, sin embargo, la considero una novela totalmente realista. Es decir, está hecha a partir de noticias, de las noticias que salen en la prensa diarias. Es decir, lo que pasa que yo las he resumido en 200 y pico páginas, pero realmente son lo que ocurre habitualmente. Eso es la realidad que estamos viviendo. No creo que haga un calor terrorífico en la novela. Viendo lo que está pasando, se considere que es un invento, quiero decirte. Y por lo tanto, vamos, yo ya en los años 70, cuando escribía estas novelas, recuerdo que también podéis encontrar aquí. Recuerdo que escribí un artículo en una revista de ciencia ficción que se llamaba
Nueva Dimensión era la más famosa de la época entonces. Y yo defendía que este era un artículo del año 70 y tantos. Yo decía que la novela de los años 60 realista la había hecho, la estaba haciendo la ciencia ficción. Y resultó que era cierto. Es que lo que estamos viviendo es de ciencia ficción. El resto, en mi opinión, lo que se llama novela realista es costumbrista. Es decir, que yo no por eso yo la rechazo, porque me proporciona tanto como información sobre lugares, sentimientos de la gente, etcétera, que me interesa saber, pero no te cuenta lo que está realmente ocurriendo, es lo que yo opino, vamos. Pues sí, como decía Mariano, estamos aquí sobre todo para hablar de su de su nuevo libro, La suerte suprema, que acaba de publicar recientemente la editorial Pez de Plata con su maravilloso estilo habitual. El libro es precioso tanto por su contenido como por su diseño y por su estilo. Y se trata también, como bien decía Mariano, de una novela podríamos, como tú bien dices, hablar de realismo especulativo, de una especie de mezcla entre lo que siempre hemos considerado que es la ciencia ficción, es decir, una propuesta que trata de iluminar qué va a ser de nosotros en un futuro más o menos lejano, más o menos próximo, cuáles van a ser los cambios científicos, sociales, filosóficos, vivenciales, personales, que va a provocar esa tercera o cuarta o quinta ola que nos toque vivir, pero al mismo tiempo, como bien decías, tratado con una proximidad y una cotidianidad que nos hace realmente sentir que de lo que estás hablando es del presente mismo y es un futuro, pero un futuro que es pasado mañana. Y esta novela forma también, de alguna manera, parte de una serie de obras tuyas protagonizadas por el mismo personaje, Rafael Lobo, que es un escritor que yo creo que tiene bastantes cosas en común contigo. Bueno, yo sé... ¿Alguna? Ya antes de que se pusiese de moda la palabra autoficción, ¿no? Y a mí me acusaban ya de hacerla, ¿no? Pero yo opino siempre lo que decía una vez esto. Es una novelista americana que a mí me gusta mucho, que se llama Joyce Carol, que le preguntaban en una ocasión, ¿y cuánto de autobiográfico hay en sus libros? Y decía, pues diga usted que el 37%, el 24%, el 62%, pues me pasa lo mismo. Quiero decirte que en realidad cualquier persona sabe que en sus libros, cualquier escritor está contando... Bueno, a mí me ha pasado concretamente con personas que conozco que creyeron que le estaba insultando porque contaba una anécdota variada que nos había ocurrido y entonces se sentían aludidos, ¿no? Bueno, no quiero dejar de contar, aunque sea brevemente, y sin hacer esa cosa que se llama ahora spoiler, un poquito de qué va esta suerte suprema, la nueva novela de Mariano. La novela arranca con este personaje, Rafael Lobo, que es un escritor con ciertos problemas de concentración, ciertos problemas para empezar una nueva obra, intentando escribirla un poco o mucho aislado del mundo urbano, ¿no? Para encontrar esa inspiración. Un personaje que también tiene una obsesión peculiar con una estrella inexistente, es decir, con una estrella del mundo virtual, una suerte de musa, Helena o Eluena Troyano, que se ha convertido en una especie de mito contemporáneo de los usuarios de las redes sociales, del mundo virtual, etcétera, y que se ha convertido en su obsesión particular, se conecta constantemente con ella y en alguna medida es su fuente de inspiración y al mismo tiempo lo que le distrae de lo que tendría que estar haciendo, que es escribiendo su libro, porque además si no su agente literario y su editorial le van a pasar factura. Y en medio de toda esta situación hay un apagón digital. Y él se encuentra en la situación de tener que reunirse con su editora en la capital,
estando aislado en esta casa en medio del campo. El pueblo se llama Escondido, además. El pueblo escondido, efectivamente. Sí, que en realidad viene. El título lo he cogido de una canción de J.J. Cale. Ajá. Sí, que se llama Escondido. Que se llama Escondido. Concretamente. Pues el protagonista tiene que en ese momento salir al exterior y recorrer, digamos que media España, desde este escondido hasta la capital, para reunirse con su editora, atravesando toda una serie de situaciones absolutamente delirantes que oscilan entre la picaresca, la psicodelia, y va viendo cómo es el mundo, o nos va mostrando cómo es el mundo que nos rodea actualmente, y chocando con toda esta serie de personajes que se mueven entre la realidad, la alucinación, la percepción del propio autor, etcétera, hasta llegar a intentar, a conseguir su final. Lo que pasa es que una gran parte de la novela es esta historia, que es una historia llena de peripecias, con muchísimo sentido del humor, súper entretenida. Es una novela que se lee sola prácticamente, pero además, y aparte de ello, es una novela que reflexiona sobre la propia novela y que reflexiona sobre el papel del escritor, sobre la literatura en un mundo totalmente mediático, totalmente digital, que reflexiona sobre lo que sucede en un mundo así cuando desaparece y se cae completamente ese sistema digital en el que nos basamos, y cómo es volver de alguna manera a intentar recuperar eso y a darle un sentido, un significado a tu trabajo como escritor en este mundo. Y yo me gustaría que Mariano nos comentaras un poco en qué momento te empezaste a preguntar esa idea, qué papel tiene el escritor tradicional, el autor clásico, en este mundo loco, digital, de imágenes, donde hay estos personajes como Elena Troyano que no existen, pero que de alguna manera existen, y qué hacer cuando de repente llega el apagón. Pues la respuesta la tendrán en breve, puesto que estoy escribiendo una novela donde trato de ese asunto, concretamente. No digo más, puesto que tenía 60 páginas, y en el viaje de hoy he comprendido que tengo que rehacerlo totalmente, pero va de esto. Yo no sé qué papel puede tener un escritor en el mundo digital. En realidad, casi ninguno. Es decir, alguno tiene que tener cuando todavía se celebran ferias como estas, que en principio son dedicadas a libros, ¿sabes? Y entonces todavía la gente lee. O sea, no se trata solamente de que la gente esté todo el puto día viendo la televisión o colgada de las redes, que es lo que pasaba. El que se llamase, quería precisar, el personaje del cual está colgado Rafael Lobo, que se llamase Elena Troyano, es Elena. Eso fue porque la W al escribirla me salió una errata, y que es la V, y entonces me pareció que quedaba como más exótica el personaje, pero surge de una errata en realidad. Pero es que el personaje es de lo más exótico. Al principio, en realidad, la novela era tratar solo del personaje de una mujer, de un hombre que se cuelga de una mujer virtual. O sea, no era virtual, sino simplemente que se cuelga de una mujer con la cual tiene contacto con las redes. Pero en un momento determinado me di cuenta que añadir que además era un personaje virtual, como ocurre, o sea, realmente ves. La idea no me vino, la he leído en alguna parte que existía
alguien, existían personajes así que están de modelos, etcétera, y que no tienen existencia real. Entonces lo introduje también ahí. Pero el hecho concreto es que, y me da igual destripar la novela, el hecho concreto es que que me cuesta mantener el altavoz así porque no soy Mick Jagger, obviamente, y entonces pues no estoy acostumbrado a tener un altavoz delante constantemente, ni a vivir de esto. Más bien mantengo una vida bastante solitaria, es mi gusto, además es mi elección, no es que me huya de la gente, porque me parece, yo soy muy sociable y sé que soy una persona bastante agradable tratando con la gente, tengo muchos amigos, no he hecho excesivas putadas desde luego a la gente y si las he hecho siempre me pregunto cuando la gente se enfada conmigo, siempre me pregunto ¿qué me habrás hecho para enfadarte conmigo? Puesto que yo no suelo encontrar esos motivos, ¿sabes? ¿No? Hay cosas en la novela que yo creo que van a sorprender enormemente a todo el mundo. Es una novela, como veis por el autor, con muchísimo sentido del humor. Es una especie de distopía posapocalíptica, pero muy, muy cercana. No es Mad Max ni 1997 Rescate en Nueva York. La han comparado un poquito a veces con Ballard, con tal, pero yo creo que tampoco es tan dramática como las cosas de Ballard, que siempre acaban todas como el Rosario de la Aurora, que la gente se vuelve loca y se matan entre sí. Es una cosa como mucho más cercana y próxima, lo que no quiere decir que no tenga sus grandes dosis de ironía y a veces de malignidad, incluso, y además, y mucho sexo. Es una novela que tiene sus momentos eróticos de alto voltaje, que a mí es una cosa que yo siempre agradezco, sobre todo en esta época en la que se está desexualizando y asexualizando tanto la cultura, la sociedad, incluso bueno, los hombres, las mujeres y demás. Me parece absolutamente encantador que tengas que venir tú a recordarnos que el erotismo y el sexo molan. Bueno, yo recuerdo a un escritor como tan serio y respetado como Gustave Flaubert, que cuenta que cuando estaba escribiendo Madame Bovary, que c'est moi, según él, era él, en las escenas eróticas le funcionaban si se masturbaba, es decir, si le producía eso. A mí me ha ocurrido, quiero decirte que sí, escribiéndome masturbado, escribiendo estas novelas. Yo no voy a revelar si también lo hice leyéndola, porque ya me parece que estamos llegando a un nivel de intimidad excesivo, pero las escenas están muy bien. Aunque a mí, yo tengo una duda, esto es una pregunta muy freak, muy de fan y muy de loco. El personaje de la agente literaria con la que él mantiene esos encuentros tórridos y no del todo agradables, pero que tienen su punto, a mí me recordaba un poco a la Miss Brunner de las historias de Jerry Cornelius, de Michael Moorcock, que era aquel personaje también como un poco caníbal, que se acostaba con los seres que deseaba y los absorbía completamente. Como era ciencia ficción mucho más apocalíptica, realmente los devoraba. Y yo había momentos en la novela que digo, este hombre, este lobo, va a acabar siendo devorado por el personaje de la agente. No sé si tenías presente esto o es una paja mental mía. Yo he sido muy fan de Moorcock, obviamente. Y incluso cuando trabajaba en Júcar hemos traducido novelas suyas. Efectivamente. Pero no, en este caso no ocurrió. Más bien, una de las personas que se cabreó, que me refería antes, es relacionada con esta historia. Bueno, o sea, es un poco Romana Clé en este caso. Sí. Bueno, como veis, la novela
es muy peculiar. No es una novela fácil de describir, aunque sí es una novela fácil de leer, insisto. Es muy entretenida, muy divertida, tiene un aspecto casi de novela de aventuras, lo que pasa es que las aventuras pues son peculiares, son a veces entre aventura y desventura, y a mí una cosa que también me llama la atención, aparte del tema de las escenas eróticas, de lo directo y gráfico y gratificante que es el sexo en la novela, es que el personaje, obviamente, de Rafael Lobo es una persona mayor, que es algo que vemos muy poco en las novelas actuales y menos aún en las novelas, podríamos decir, de género anticipativo, fantástico, de ciencia ficción, y que de alguna manera es casi como un viaje más que... Estamos muy acostumbrados a hablar de viajes iniciáticos y de novelas Bildungsroman, de estos de aprendizaje. Esto es casi un contraviaje iniciático o un viaje contrainiciático, ¿no? En alguna medida. No sé si te planteaste en algún momento hacer eso como una especie de inversión de la típica novela juvenil de iniciación y tal, con un personaje que es ya una persona mayor que hace un viaje que le lleva a un redescubrimiento, pero que claro, no es el del joven que entra en la edad madura. No me lo había planteado así tan claramente, pero sí es cierto que el viaje de Rafael Lobo es para ganarse la vida, en definitiva. Lo que quiere es, lo que acepta es que unas páginas que teóricamente ha escrito, pero que no existen, las ha visto un editor, les ha gustado y entonces piensan que de ahí puede salir una novela. El hecho concreto es que yo es que ya es una novela que tengo casi olvidada, porque la he escrito pues hace ya 3 o 4 años y entonces no estoy metido en otra historia, pero recuerde cualquier lector que en realidad a él le contratan para formar parte de un estudio sobre la novela española contemporánea. Tiene mucha coña. Que quieren demostrar que es una mierda, ¿comprendes? Sí. Y entonces utilizan sus obras como ejemplo de mala literatura, de que no tienen ningún interés. Y él se compromete porque necesita dinero, se compromete a hacer eso. Resulta que este señor, como se demuestra en la novela, es un señor bastante poderoso que tan poderoso que es el más inventado de la novela. Es decir, no tiene realidad, no puede tener realidad ese personaje. Y le encierra al final en una especie de centro de ciencia ficción. Sí. A mí me recordaba la estética de la serie El Prisionero, este tipo de sitios, de no lugares como de la ciencia ficción de los años 60, 70, que pueden ser la guarida de un supervillano tipo Doctor No o algo así, o Fantomas y demás, pero al mismo tiempo pues queda muy bien, o sea, y encaja muy bien con esa realidad tan inmediata que por otro lado está presente todo el tiempo en la narrativa. Eso es una cosa que me parece fascinante de la novela, es que consigue perfectamente imbricar todos estos aspectos, los aspectos, digamos, ciencia ficcionales, con lo que decíamos al principio, una realidad inmediata muy cercana, que casi es como si estuvieras haciendo crónica del presente, y al mismo tiempo que el estilo literario, el lenguaje, es de una claridad y de un uso del castellano totalmente prístino y elegante, que se lee muy bien. No te olvides, la novela es muy moderna. No te olvides que está llena de citas. Efectivamente. Es decir, está llena de citas literarias. Y una de las cosas que me gustaron
de una de las reseñas que hicieron, es que todas las citas que hay, el lector no necesita ir a buscarlas, puesto que está muy claro en el libro a quién pertenecen y el motivo por el cual las hacen. Lo único que demuestran, decía esta persona, mujer, que era excesivamente culto el personaje. El personaje. Pero bueno, es que... Algunos hay. Hay gente excesivamente culta. Algún ejemplo tengo yo aquí al lado. Sí. Por ejemplo, claro. No, yo me considero... Aparte que me gustaría saber qué es excesivamente culto. Sí. No me parece... Me parece bien ser culto y punto. Pero sí, es fascinante. Sí, está llena de referencias, pero referencias no como que vengan añadidas, sino que son integradas en el relato. Sí, son totalmente orgánicas, ¿no? Sí, pero desde de autores, yo que sé, que recuerde, como Góngora. Sí. Es que Góngora, lo confieso, para mí fue mi comienzo traumático en la literatura, fue el Polifemo. Me tocó cuando yo estudiaba lo que se llamaba entonces PREU, que era el curso anterior a la universidad. Tuve un profesor que era de Oviedo, que se llamaba Cachero. Sí, era un catedrático llamado por mucha gente monstruo de rigor, que era una frase del Polifemo. Y él realmente nos proporcionó el libro de Dámaso Alonso sobre el Polifemo, y a mí me descubrió realmente un aspecto de la literatura que yo jamás había soñado. Después tuve la suerte, por razones laborales, pero después personales, de ser muy amigo de Caballero Bonal. Con Caballero Bonal yo tuve la suerte de trabajar durante 3 o 4 años en el mismo despacho de la editorial Júcar en Madrid, en la mesa de enfrente. Entonces, cuando te ocurre eso con una persona, puede ocurrir 2 cosas: o bien que te odies, acabas odiándola, o bien que te hagas amigo como para siempre. Y eso es lo que me ocurrió. Y Caballero Bonal es la persona que yo conozco que mejor conoce y mejor ha utilizado en su poesía a Góngora. Y entonces Góngora, que se considera un poeta difícil, complicado, y lo es, o sea, realmente lo es, pero yo creo que es para mí el escritor en lengua española que más me ha influido y más me ha interesado, más incluso que, yo qué sé, me atrevo a decirlo, que Cervantes, no sé, pues, o alguno otro, yo qué sé, pues... Y claro, a mí yo cuando escucho estas anécdotas y estas cosas, yo no sé ustedes, pero a mí se me ponen los pelos como escorpions, porque claro, me está contando cuando estaba allí frente a frente de un señor como Caballero Bonal, los dos, y yo estaba, que era entonces un guaje de nada, leyendo aquellas novelitas de Harry Dixon que editaba Júcar, traducidas por Caballero Bonal, de Jan Ray, y claro, exactamente, y leyendo esas revistas de Nueva Dimensión, que alguna la afanaba porque no me daba el parné suficiente para comprarla en la casa del libro, leyendo tus artículos y tantas otras cosas. Creo que realmente me reincido en lo que dije al principio. Eres un pedazo de historia de la literatura española viva y de la traducción, y todo eso se refleja en la novela, en todas esas referencias culteranas, maravillosamente integradas, orgánicas en la novela, que a pesar de que todo esto parezca así como muy, muy serio y muy... la novela, lo diré una vez más, se lee sola.
realmente. Está escrita con una claridad y con un sentido del humor, con un desarrollo que te hace pasar página tras página sin prácticamente enterarte. Y eso no es tan fácil como parece, sobre todo teniendo en cuenta que es como un poco como una muñeca rusa, que hay muchas cosas ahí metidas, todas esas referencias, la metaliteratura, la búsqueda de sentido del personaje, todo este tipo de cosas que se van desvelando poco a poco, que no son una intriga tradicional en el sentido de decir no sé qué va a pasar, lo van a matar, se lo van a comer los caníbales, que también salen caníbales, no sé, no va a llegar, se va a estrellar el coche, se va a quedar encerrado, todo eso está ahí, pero la intriga en sí realmente y la resolución es mucho más intrigante porque es una intriga casi como si dijéramos formal, es hacia dónde va esta novela, hacia dónde me está llevando y cómo va a acabar la novela. Por un lado, qué le va a pasar al personaje, pero sobre todo, cómo va a cerrar esta novela. Hombre, confieso que me costó mucho trabajo. O sea, que yo escribo muy despacio. O sea, es decir, yo un día de trabajo bueno son 10 líneas, ¿sabes? 10 líneas revisables al final. O sea que yo escribo muy despacio y pensando todo el rato en los efectos que pueda producir lo leo todo el rato. Me molesta muchísimo el leerlo en voz alta y evitar, pues yo que sé, que en 10 líneas haya un bastante y un suficiente, que pueda haber una rima interna que alguien lo descubra, que normalmente yo leo autores que me gustan y que veo que lo hacen, o sea que pero yo no me da la gana, quiero decirte, no me esfuerzo en hacerlo. Y por otra parte, a mí me gusta leer libros que me diviertan y me lo paso bien. Es decir, pero es que yo me lo paso bien con libros que mucha gente pues les parecen complicadísimos e ilegibles. No sé, yo puedo recitar de memoria páginas enteras de el Ulises de Joyce, por ejemplo, que es un autor que también, igual que pasó con lo que contaba con Góngora, a mí la literatura me la descubrió Joyce. O sea, ahora, últimamente, y lo he escrito, ya le he descubierto las vueltas. Y es que, si uno se da cuenta, el Dublín que él refleja, claro, es el Dublín de principios de siglo. Y entonces está hablando de una ciudad de provincias. O sea, no tiene nada que ver con las ciudades actuales. Es decir, y entonces queda un poco como un escritor de provincias. O sea, las aventuras que les pasan a los distintos personajes en el entierro, en los pubs, etcétera, etcétera, pues son las mismas que pasaban en Clarín, en la época, ¿sabes? ¿No? Y entonces, vaya, me parece que y esto me lo han dicho en público, y entonces eso dice que esta novela es una novela del siglo XXI, es decir, que no es del siglo XX como las otras, como ocurre, que esta es una novela del siglo XXI. Y por otro motivo, también me han dicho que una de las grandes virtudes es que la novela parece que está escrita por un joven y no por un anciano como yo soy, claro. Pues que sí, que realmente
Pues creo que eso resume muy bien en las propias palabras de Mariano la esencia de la novela. Es un libro clásico y moderno al tiempo. Es una novela de ciencia ficción apocalíptica y distópica y al mismo tiempo es una novela costumbrista, esperpéntica y realista. Es una novela muy culta, muy culterana, con muchas citas y al mismo tiempo es una novela muy divertida que se lee, como os he dicho en varias ocasiones, con muchísima facilidad y demuestra el callo que tiene como escritor Mariano. Y entonces, bueno, lo único que puedo decir es que todos esos motivos la han convertido en una de las finalistas del premio Celsius a la mejor novela de fantasía, terror y o ciencia ficción que otorga la Semana Negra de Gijón, que se fallará mañana y ya sabremos cuál es el resultado en ese momento. Pero de momento, al momento actual, y no digo más veces momento porque ya se me está atragantando la palabra, tenéis la oportunidad de comprar La Suerte Suprema de Mariano Antolín Rato en la editorial Pez de Plata y él os la firmará ahora aquí en esa mesita, y os aseguro que va a ser una de las inversiones mejor hechas en lo que va de Semana Negra, porque no sé si en el futuro, si es que hay, porque después de leer la novela el futuro está ahí también un poco oscuro, pero si hay futuro, no sé si llegaremos a leer crónicas que nos digan que es una de las mejores novelas españolas del siglo XXI. No soy capaz de adivinar cosas tan tremendas, pero yo sí os puedo decir que es una de las mejores novelas españolas que llevo leídas en lo que va del siglo XXI y en lo que he leído estos meses en la Semana Negra y bueno, más allá. Y que para mí es desde luego un absoluto honor y privilegio, como decía al principio, volver a compartir mesa con Mariano. A mí me da vergüenza oír estas cosas. Es mi trabajo. Sí, pero el mío también es no mostrar. Es decir, si yo me creyese eso, no seguiría escribiendo. En ese caso me desdigo. Me desdigo para que tu próxima novela la tengamos pronto entre nosotros. Yo ya tuve oportunidad de presentarte cuando recibiste el premio de la Asociación de Escritores de Asturias, merecidamente. Y bueno, pues aquí estamos otra vez para una novela... Me presentaste también la que después ganó el premio de la crítica de Asturias, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Que esa era una novela más bien, que es la anterior a esta, era más bien costumbrista. Realmente. Sí, era menos, no tenía tanto elemento fantástico o anticipativo, pero estaba muy bien también igualmente. No. Hombre, es que yo procuro hacer las cosas bien, que te cuente, ¿no? No es tan normal como parece en estos tiempos. Bueno, sin más, como os decía, Mariano ahora os puede dedicar el libro y de verdad no os vais a arrepentir. La Semana Negra sigue y sigue, como sabéis, hasta el domingo, así que aquí estaremos con vosotros y no dejéis pasar la ocasión. También os recuerdo que su primera novela, esto tenía intención simbólica, está aquí tu primera y tu última novela, una larga e impresionante carrera literaria, la podéis encontrar todavía en alguna de las casetas a unos precios ridículos, así que no esperéis tampoco a comprarla. Bueno, muchas gracias y por favor un aplauso para el maestro.